Y es que os lo voy a decir muy sencillo y muy claro. Un emprendedor es... Bueno, este vídeo está sobre todo enfocado para aquellas personas que tienen un concepto erróneo de qué es un emprendedor o una emprendedora. Porque me he encontrado muchas veces, y bueno, a lo largo de mi vida en general, pero ahora sobre todo, que muchas personas se creen que ser emprendedor es básicamente ser como los típicos multimillonarios, ¿no? Las típicas personas que, bueno, tienen un montón de hábitos, tienen un montón de dinero, son personas bastante... bueno, no irritables, pero sino que no suelen estar mucho con las personas, son antisociales. Entonces, siempre tenemos ese concepto, bueno, en general, la gente suele tener ese concepto, tiende a tener ese concepto de que es un emprendedor o una emprendedora. Y yo vengo aquí sobre todo para quitaros ese concepto, porque un emprendedor no es ese tipo de persona. Y es que os lo voy a decir muy sencillo y muy claro. Un emprendedor es una persona cualquiera. Tú mismo puedes ser un emprendedor y ni siquiera saberlo. Porque al final todos somos personas, todos tenemos conceptos de la vida diferentes. Y un emprendedor no lo hace diferente por decir de otra persona. No quiere decir que esa persona ya no sea normal que esté en la sociedad, porque los emprendedores y en general un montón de personas, los religiosos, los no religiosos, los que creen en la ciencia, los que no creen, en general todos somos personas. Tendremos unos conceptos u otros de la vida, pero todos lo somos. Quiero que os quede muy claro este concepto, porque ahora os voy a proceder a explicar el por qué suele pasar de tender a pensar que un emprendedor es lo que os he dicho antes. Y es algo muy básico, aunque a lo mejor habrá personas que no crean esto, pero es una realidad que la verdad es muy presente, y os daré unos ejemplos luego. Pero es básicamente que en general los emprendedores tienden a tener más éxito de promedio que el resto de la población, y bueno, en general el resto de la población tiende a no tener éxito. Pero no estoy hablando del éxito, pues eso, de ser millonario, de tener casoplones, sino estoy hablando del éxito que tenéis en el vídeo de aquí. Porque sí, en ese vídeo explico qué es el éxito de verdad y por qué no nos deberíamos de centrar en el éxito que nos vende la sociedad. Vale, un momento, recuerda seguirme en Instagram. También recuerda seguirme en Twitter. Y bueno, también me puedes seguir en esa plataforma donde se suelen hacer directos y tiene un logo de color violeta. Ahora sí, sigamos con el vídeo. Y es eso, los emprendedores suelen tener un mayor éxito en ese sentido, y el resto de población se queda con un éxito ficticio. Y muy resumidamente, yo diría que ser emprendedor es innovar y seguir un camino diferente al que dicta la sociedad. Porque eso yo creo que es también uno de los factores de por qué creemos o tiende a pensar la gente de tener ese concepto de emprendedor, ¿no? De persona como que está aparte de los demás, que siempre está haciendo hábitos súper buenos. Y es que al final, por no estar en la sociedad, ya como que te tachan de que eres una persona diferente a los demás y que das miedo, ¿no? Por decir, no deberíamos de seguir ese ejemplo. Pero yo no creo que sea así. Yo no creo que debamos seguir ni unos ni otros, simplemente ser nosotros. Y es que ha habido un montón de emprendedores que han hecho de este planeta un mundo mejor. A lo mejor no todos los emprendedores son personas buenas o personas malas, y no todas las personas que conozcamos, todas las personas religiosas sean buenas o malas, todas las personas ateístas sean buenas o malas. Todo depende de la persona, no del colectivo al que sigue o quién aparenta ser. Y es que yo creo que si eres una persona que odia o le molesta que una persona sea emprendedora o multimillonaria o lo que sea, yo creo que deberíamos de dejar, o deberías en este caso, dejar ese pensamiento y no volverlo a tener más. Básicamente porque al final los emprendedores han hecho de este mundo, y más personas obviamente que no sean emprendedores, han hecho de este mundo un mundo mejor. Han recaudado dinero y han hecho que las economías de los países suban para arriba. Y aunque no lo creas y no lo quieras creer, en general las personas emprendedoras suelen trabajar muchísimo más que el promedio. Y es que ese pensamiento de pensar es que los emprendedores y los multimillonarios no se lo merecen, siempre están gastándose el dinero en chorradas y no invierten en los demás. Yo creo que ese concepto lo deberíamos de quitar, y no lo deberíamos, sino lo tienes que quitar ya, porque no funciona así, no funciona así. Los emprendedores y en general muchas personas que son emprendedoras trabajan muy duro día a día y muchas veces ni siquiera duermen por este simple hecho, porque están consiguiendo un objetivo que ellos quieren, aunque no sea el objetivo pues de sacarse un máster,
que para ti a lo mejor es un objetivo, para ellos no, pero siguen haciendo esa inversión de tiempo, de trabajo, de esfuerzo, que también deberíamos de ver. Y es que te voy a poner unos cuantos ejemplos de emprendedores, como puede ser Steve Jobs, que hizo Apple, que si no sabías, a Steve Jobs lo despidieron de su propia empresa que había formado. O sea, imagínate, lo que hizo él, no se rindió y siguió haciendo sus cosas. Y pues llegó a ser uno de los multimillonarios del planeta. Tenemos también a Bill Gates, el fundador de Microsoft. Tenemos a Elon Musk, que para mí es una persona que es muy difícil odiarla, aunque sea un multimillonario, es muy difícil odiarla. ¿Por qué digo lo de multimillonario? Porque en general las personas, cuando ves que alguien es multimillonario, tiendes a pensar de que se ha aprovechado de los demás para ganar ese dinero, aunque eso es un poco erróneo en muchos casos. Y es que Elon Musk, no sabéis lo que está haciendo por el planeta y sobre todo por el avance, el futuro, porque el futuro está aquí gracias a él. Y bueno, un montón de más de personas que os iré dejando por aquí, para que veáis que en general los emprendedores, aunque lo creas o no, han hecho bien para el mundo. Al igual que todas las personas que no sean emprendedoras, al igual que todas las personas que han sido religiosas y en general todo el mundo que esté contribuyendo para tener un mundo mejor. Y es que bueno, si queréis saber más sobre tener éxito, puedes darle a este vídeo de aquí y puedes suscribirte porque me haría muchísima ilusión. Nada más, espero que os haya gustado y pues nos vemos.